Hemos tenido la oportunidad de contactar a un joven y dinámico obispo argentino de la diócesis de Cruz del Eje, ubicada en la provincia de Córdoba, Monseñor Santiago Oliveira. Él conoció de cerca al cardenal Bergoglio, hoy nuestro Papa Francisco, pero creo no equivocarme si afirmo que su mejor cercanía la mantiene con alguien que vivió no hace muchos años en su diócesis. Me estoy refiriendo al cura Brochero, ahora beato, y que esperamos que pronto sea canonizado. Sin más preámbulos, nos conectamos directamente con la Argentina. Buenos días, Monseñor. Gracias por estar con nosotros en este programa especial. Buen día y muchas gracias a ustedes por darme la posibilidad de estar con ustedes. Su Excelencia, ¿sería tan amable de presentarse usted ante nuestra audiencia? Sí, yo me llamo Santiago Oliveira y estoy en la diócesis de Cruz del Eje. Es una diócesis de la provincia de Córdoba desde hace casi 7 años, desde el 7 de septiembre que asumí la diócesis del 2008. Antes era sacerdote en la diócesis de Morón, provincia de Buenos Aires. Y bueno, estoy ahí caminando y transitando una tierra cordobesa muy querida. Su Excelencia, hay una cosa que nos llama muchísimo la atención en su diócesis. Es la figura colosal y ejemplar del padre Brochero. Así es, yo cuando me hicieron obispo en el 2008, en junio del 2008, el nuncio apostólico me dijo que me habían hecho Benedicto XVI obispo de Cruz del Eje. Lo que primero le dije es la tierra de Brochero. Sin duda, Cruz del Eje está marcada por esta figura ejemplar que yo la siento particularmente presente. Ha muerto un 26 de enero de 1914, ya 101 años se han cumplido su partida y sin embargo tengo la certeza de su vida presente, ¿no? Y lo vivo siempre como una parte de mi clero. Siempre digo que el cura Brochero, como está vivo, lo siento parte de mi clero, así que es un don, una gracia tenerlo, porque realmente nos ilumina, como la vida de los santos, en este caso un beato, pero es un faro, es una luz para poder emprender todas las actividades pastorales bajo la mirada y la conducción, podríamos decir, de este sacerdote ejemplar, ¿no? Su Excelencia, la vida y ejemplo del padre Brochero, ¿tuvo alguna influencia particular en el descubrimiento de su propia vocación? Mire, mi vocación, gracias a Dios, yo fui joven de parroquia, de movimiento, participaba en la vida de la iglesia, siempre la vocación estaba como para discernir, pero concretamente mi vocación, mi experiencia vocacional parte de mi obispo y aquel que me ordenó sacerdote, que me ordenó obispo, que ha muerto hace poco, Monseñor Laguna, era el obispo de entonces de Morón. Cuando él vino a Morón en el 1980, fui como un joven más a la Catedral de Morón a recibir a mi nuevo obispo, y él dijo en la homilía que su preocupación o su plan pastoral iba a abocarse también, dijo, a la promoción de las vocaciones sacerdotales, cuya escasez constituía el problema más grande de la diócesis, o más grave de la diócesis. Yo tuve en esa misa la convicción de que el Señor llamaba por medio de esas palabras. Después me enteré que el lema episcopal de Monseñor había sido in verbo tuo lax aborrete, confío en tu palabra, echaré las redes. Yo me sentí llamado en esas palabras del obispo, pero bueno, descubrí que la vocación no es solo mirar lo que yo me gusta o que yo quiero, sino las necesidades de la iglesia. Un obispo que decía que hacía falta curas. Bueno, a partir de ese ingreso al seminario fui conociendo a Brochero. Providencialmente me regalaron un cuadro de Brochero, acompañó mi vida en la cama de mi cuarto desde seminario hasta cura todo el tiempo, y lo fui conociendo porque los seminaristas, los sacerdotes en Brochero a nivel nacional teníamos un referente. Yo lo conocía y era amigo de él, pero lo he conocido mucho más y tengo la alegría de conocerlo cada vez más como ya obispo aquí en Cruz del Eje. Pero mi vocación no surge así por Brochero, aunque lo empiezo a conocer casi inmediatamente después en el seminario. Usted mencionó que Brochero es una figura ejemplar para los sacerdotes. ¿Podría mencionarnos algunos rasgos de esta ejemplaridad?
Sí, por lo pronto que era un sacerdote todo el día, digamos, ¿no? Era un apasionado por Jesucristo. Y digo sacerdote todo el día porque él trabajó mucho. Uno puede ver de Brochero y conocer de Brochero que se lo hizo caminos, trabajó para que haya escuelas, para que haya acueductos, aún para que haya lugares donde la gente se desarrolle en el tema del turismo, el tema del trabajo en la pesca, o sea, para que haya correo. O sea, fue un hombre muy comprometido en el progreso de su tiempo y en su lugar, pero nunca desde fuera, digamos, de su misión de sacerdote, ¿no? Su pasión, su trabajo pastoral fue que los hombres de su tiempo se encuentren con Jesucristo, porque él entendía que el encuentro con Jesús iba a transformar, de hecho, transformó, pero él decía a su curato, un extenso curato, perdido allá tras la sierra, como casi fuera de Córdoba, pero era obviamente la provincia de Córdoba, pero donde había varios maleantes y gente de mal vivir, y él dijo, ¿cómo lo voy a transformar? Con el encuentro con Jesús. Su tarea pastoral fue hacer ejercicios espirituales, y digo sacerdote porque él se ocupaba de todo, pero de que se confiesen, de la predicación, una predicación encarnada, una predicación que entienda a los hombres de su tiempo, y creo que es un modelo porque nunca lo hizo desde una función meramente social o política, o tentado en caer en propuestas políticas, sino siempre desde la convicción que el encuentro con Jesús transforma, y la evangelización, ya Brochero, muchos años antes del Concilio Vaticano, entendía que iba a traer el progreso y el desarrollo, ¿no? Y esto creo que es un modelo para todos los tiempos, ¿no? La intuición y la profundidad pastoral de Brochero, ¿no? Monseñor, para entender algunos términos, usted habló de la palabra curato. Esto se refiere a que tenía una especie de diócesis, una gran realidad parroquial. Y en segundo lugar, cuando pienso en la situación concreta en la cual él tenía que evangelizar, he visto algunas fotos del padre caminando en caballo. Cuéntenos, por favor, según el contexto geográfico histórico en el que él se mueve. Sí, curato es porque se le entrega una porción de una diócesis muy extensa, como era toda la provincia de Córdoba, una extensa parroquia, donde se le daba un cura y le llamaban el curato, y que dependía, comprendía algunos departamentos, que suponía primero grandes extensiones donde no estaba tan poblado, pero que había que llegar a la gente, a los ranchos, a las casas humildes, por medio de la sierra, y por lo tanto era o a caballo, o en mula, o caminando largas horas para llegar a buscar a sus fieles, a buscar a su gente, ¿no? Y extensa. Hoy lo podemos recorrer eso con auto, con otros medios de comunicación, pero en ese tiempo suponía grandes esfuerzos y días, ¿no? Y por ejemplo, su tarea pastoral, que fue los ejercicios espirituales, los hacía en su tiempo en Córdoba, en primer lugar, donde 400, 500, 600 hombres o mujeres, separados lógicamente en tandas, cruzaban lo que es las altas cumbres para dirigirse a Córdoba, y tardaban 7 u 8 días viajando en mula o a caballo para llegar a la ciudad de Córdoba desde lo que es tras la sierra, ¿no? Pasando las sierras grandes, digamos, las altas cumbres, estaba toda esta población que hoy es lugares muy bellos y de turismo y que mucha gente viene a descansar porque hay ríos, hay valles, hay sierra, pero que en su tiempo era bien complicado y como digo, era un lugar donde se escondían alguna gente que no vivían bien. ¿Sería posible que nos describiera algunos rasgos de la personalidad del cura Brochero? Si nosotros nos ubicamos en el contexto de tiempo en el que las comunicaciones eran mucho más difíciles, vemos que toda esa gente venía movida por algo, donde la personalidad del padre Brochero podría traducir a Cristo. Así es, mire, el Papa San Juan Pablo II le dijo al entonces cardenal Primatesta, entonces cardenal en la provincia de Córdoba, le dijo, porque Córdoba, tanto Córdoba como Cruz del Eje, somos actores de la causa, los arzobispos, ¿no? El arzobispo de Córdoba, en su momento cardenal Primatesta, hoy el arzobispo Ñáñez, y yo, el actual obispo de Cruz del Eje, coactores de la causa, ¿no? Y en uno de los temas de este proceso de Brochero,
el Papa San Juan Pablo II le dijo al cardenal Primatesta, el cura Brochero es como el cura de Ars argentino, porque era un hombre que sin duda hacía que mucha gente se acercara. Yo digo, tenía una personalidad notable, con una fortaleza increíble, porque se ocupaba de todo, una capacidad de trabajo increíble, una exquisita caridad. Él, por ejemplo, recomendaba a sus curas a más bruto, digamos, a más torpe, el penitente y el fiel de su parroquia, mejor atención y mayor caridad, ¿no? Y le decía, por ejemplo, a sus curas que lo ayudaban, nunca reten a alguien, déjeme que lo reto yo, que yo voy a saber hacerlo. De esa caridad y de ese... Tenía un conocimiento de su gente, iba rancho por rancho, casa por casa, ¿no? Era un cura salidor. Hoy en día a mí me impresiona cómo, pasado más de 100 años, es tan vigente y tan actual. Y esto sin duda es la fuerza de los santos, ¿no? Porque hoy cuando el Papa Francisco habla de la experiencia del cura, pastor con olor a oveja, por ejemplo, yo pienso que el que lo encarnó es el cura Brochero. Cuando habla callejeros de la fe, el cura Brochero era así, ¿no? Salía, celebraba la misa diaria, en su tiempo iba, eso como le decía, con la mula, yendo rancho por rancho buscando su gente, pero tenía su breviario, su imagen de la Virgen y todo lo necesario para celebrar la Eucaristía, y pedía permiso a los obispos del lugar cuando iba de otra diócesis, pero si no en su tierra, para celebrar la Eucaristía. Era un hombre de oración, un hombre de una profunda fe. Creo que tendría una personalidad fuerte. Yo siempre digo que sería un hombre con mucha fuerza, pero también para hacer todo lo que hizo se necesitaba un carácter así, ¿no? ¿De dónde le viene al padre Brochero ese deseo de encontrarse más con el Señor, esta la vida de fe y piedad que mostró durante toda su vida? Él entró de chico al seminario Nuestra Señora de Loreto en Córdoba, tenía 16 años cuando entró, y en ese tiempo de formación, un lugar donde se formaban, bueno, estudiaban en el seminario grandes personalidades, ¿no? A quien también amigos de él, que después fue gobernador de Córdoba, presidente de la República, o sea, él en ese tiempo realiza los ejercicios espirituales con los jesuitas, y él experimenta, aunque era un hombre de fe, un chico de fe, digamos, un joven de fe, de una familia cristiana. Yo en el libro Pastor con olor a ovejas sobre Brochero digo de tal palo hasta la astilla, porque la familia realmente una familia comprometida cristiana. Él hace los ejercicios y sueña y dice que cuando él sea párroco o que sea cura, va a hacer el esfuerzo para que su gente se encuentre con Jesús, ¿no? Él descubrió en los ejercicios espirituales esa fuerza del encuentro con Cristo y descubrió, por lo tanto, cómo transforma su vida, ¿no? Y esto quiso trasladarlo pastoralmente, digamos. Su plan pastoral fue esto, ¿no? Todo su esfuerzo para que los hombres de su tiempo se encuentren con Cristo a través de este medio que era tan importante como los ejercicios espirituales. Le hago la siguiente pregunta, como parte de una curiosidad personal. ¿Alguna vez fue el cura Brochero invitado a ser parte del episcopado? Bueno, según cuenta la tradición, sí. Él mismo dice que era torpe y que no quería recibir esta distinción o este título, esta honra, como decía él, pero según cuenta, y está en la posición, que es todo el trabajo de estudio cuando fue declarado venerable, que había sido o había estado ternado para una sede episcopal. Bendita sea su torpeza, que lo ha llevado a ese lugar de santidad. Su Excelencia, ¿podría contarnos en qué situación se encuentra el proceso de canonización del padre Brochero? Sí, gracias a Dios ha sido beatificado en septiembre del 2013 y ahora, ya venían de antes, pero ahora se encuentran numerosas gracias, es un gran intercesor y concretamente se está estudiando un supuesto milagro en una diócesis de aquí de la Argentina para poder ser elevado a la Congregación para la Causa de los Santos. Nosotros esperamos que en este tiempo, marzo o abril, pueda ser presentada en la Congregación un nuevo, no decimos supuesto milagro, para que, bueno, se realice en la Congregación los estudios pertinentes, ¿no? Estos son al principio que la Congregación de la Causa de los Santos le da 2
peritos médicos ex oficio para que estudien si es posible esto que siga caminando, y luego la Junta Médica, los teólogos y luego los obispos y cardenales para que, si todo va bien, y esto esperamos, para gloria de Dios, para bien de nuestro pueblo, que pueda ser declarado santo por el Papa Francisco. Pero en concreto hay un milagro, supuesto milagro, está en estudio y que ya está llegando al fin para ser presentado en Roma. ¿Cómo se sigue traduciendo la presencia del cura Brochero en la iglesia en particular, concretamente su diócesis? Bueno, nosotros tenemos una fuerte impronta brocheriana. Yo más de una vez me pregunto, y lo decimos con nuestro clero, qué hubiera hecho Brochero en esta circunstancia, ¿no? Porque él ha sido párroco y vicario, pero vicario en sentido, como eran diócesis tan extensas, se le adjudicaban al padre Brochero posibilidades de ejercer una cierta corresponsabilidad en el ministerio episcopal, ¿no? Entonces, más de una vez él trabajaba mucho con la vida consagrada, trabajaba mucho pastoralmente, y los curas hoy, los sacerdotes de nuestra diócesis, los diáconos de nuestra diócesis, tenemos en Brochero un referente. De hecho, yo ordeno a los sacerdotes en la villa Cura Brochero, que es una cosa simpática porque él, yo no sé si fue el único beatificado en un pueblo que lleva su nombre, porque a los 2 años de muerto, la villa del Cura del Tránsito cambió el nombre de Villa Cura Brochero y fue beatificado el cura Brochero en su mismo pueblo, el Cura Brochero. Para nosotros es un gran referente, ¿no? Y ordeno, como decía, sacerdotes en el santuario Nuestra Señora del Tránsito y Beato Cura Brochero, porque ahí queremos marcar, ¿no?, que este hombre de Dios, como todos los santos, en este caso un beato, son faro que ilumina, ¿no? Y decimos, este es el sacerdocio que queremos, este es el estilo sacerdotal que queremos, un pastor con olor a oveja, ¿no? Un hombre muy de Dios, muy sacerdote, pero que eso también lo hace muy cercano a su pueblo. Y pastoralmente, nosotros los planes pastorales, los esfuerzos pastorales, siempre Brochero está presente. Mi seminario, el introductorio y los primeros años de filosofía, se llama Beato Cura Brochero. O sea, para nosotros es un amigo, es un sacerdote, es alguien que está presente, que no es recuerdo del pasado, no es nostalgia, sino es verdad, ¿no? El padre Brochero dijo, puedo pispear que quedaré vivo en el recuerdo de la gente, ¿no? Y esto lo vivimos realmente así, ¿no? Él ha pispeado que quedó vivo en los serranos, en su gente, y esto lo experimentamos. Y para nosotros siempre es modelo. Y siempre nos preguntamos qué hubiera hecho o qué haría en tal o cual circunstancia. Su Excelencia, para finalizar, Argentina nos está regalando para toda la iglesia en el mundo una experiencia, una manera particular de vivir la fe. Y esto lo vemos en el ejemplo del padre Brochero y con su espiritualidad. Y también traducido en muchas cosas que nuestro querido Papa Francisco está haciendo ahora. ¿Podría profundizar un poco más sobre esto? Sí, yo creo, bueno, el Papa Francisco es un don, sin duda, una alegría para nuestra patria, concretamente, pero para toda la iglesia, ¿no? Y yo, en este libro que decía Pastor con olor a oveja sobre el cura Brochero, hay un capítulo que dedico al cura Brochero y Francisco. Brochero tuvo una particularidad que fue adaptar su lenguaje al lenguaje de la gente, ¿no? Era un hombre culto, que a veces lo da andando en mula o a caballo, se lo intentaba como bajar, y sin duda él se anodadó, se bajó para que la gente entienda en un lenguaje cercano. Y Francisco, yo tengo un capítulo que dice Francisco y Brochero, porque al Papa Francisco veo que también es un lenguaje cercano, con imágenes muy fuertes, pero que la clave del Papa, y creo que es una gran llamada a todos nosotros, para que lo que el Papa hace también todos nosotros lo hagamos, es un modelo, es un ejemplo, son actitudes, una predicación que es con la vida, no solo con la palabra. Creo que Brochero, por ejemplo, decimos, hay que saber leer la vida de Brochero porque encarnó el Evangelio. Yo podría decir también lo mismo del Papa, ¿no? Sin duda, leamos y sepamos ver los gestos y signos que nos hablan mucho, y a veces mucho más que grandes discursos y grandes palabras, aunque después lo comparte o lo corrobora con su palabra profunda, sincera, concreta, ¿no? Pero creo que es un don para todos, sin duda, para la Iglesia y para la Argentina,
es un don y también es un compromiso, porque no tenemos que quedarnos como solamente como don, sino como tarea también de no solo repetir las palabras de Francisco, sino vivirlas y ponerlas en práctica. Su Excelencia, queremos agradecer muchísimo y pedirle además una bendición para toda nuestra audiencia de WTN. Bueno, gracias también a ustedes por lo que hacen. Yo sé que llegan a muchos y muchos lo ven y siguen el programa y aprenden y se renuevan en la fe. Así que una bendición, bueno, la bendición siempre es lo mejor que podemos desear, es que el Dios, nuestro buen Dios, nuestro Padre Dios, los bendiga, los proteja, los cubra con su amor de Padre, ¿no? El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Espero que hayan gozado de esta entrevista con Monseñor Santiago Oliveira, un hombre de Dios, un pastor con olor a oveja, que quiere pedirnos oración para que siga siendo fiel a su ministerio, así como para su diócesis. Pedimos oraciones también para que pronto llegue a su fin el proceso de la causa de canonización del Padre Brochero y pronto podamos tenerlo en nuestro santoral y sobre todo que siga inspirando en nuestras vidas diarias al salir al encuentro de los demás, llevando la alegría del Evangelio, la alegría de conocer a Jesús. Seguimos en nuestro peregrinar por Argentina. Y ahora llegamos a una de las parroquias bonaerenses, María Reina, de Villa Urquiza. Aquí nos encontraremos con un cura joven, alegre, pero al mismo tiempo con un gran celo apostólico que lo ha llevado más allá de los límites geográficos de su parroquia, el mundo digital. Él es conocido como el cura tuitero o también como el que se subió al papamóvil en la Plaza de San Pedro. Aquí la entrevista vía satélite. Estamos ahora con el padre Fabián en la parroquia de María Reina de Villa Urquiza en Buenos Aires. Padre, bienvenido al programa. Muchas gracias. Padre Fabián, vamos a comenzar del presente hacia atrás. La primera imagen que tenemos de ustedes subiendo al papamóvil. Cuéntenos sobre este acontecimiento. Bueno, yo había llegado a Roma hace unas horas. Esto fue el 8 de enero del 2014. Yo fui a la plaza para la catequesis, pero no tenía entrada, billete para el predio designado, porque hay que retirar el día anterior. Entonces, como no pude entrar, me quedé del lado de afuera del sector de la catequesis. Cuando empieza la catequesis, el Papa entra en el papamóvil y él hace todo el recorrido desde la parte de atrás de la plaza. Entonces, cuando pasa por la última zona donde estaba yo, me divisa entre la multitud, no sé cómo, y hace así con los deditos, me dice, ¿qué haces vos acá? El Papa, desde el papamóvil. Entonces, me estira la mano, nos cruzamos la mano, sigue el papamóvil y yo estaba feliz de la vida. El Papa me vio, me saludó, me reconoció. A los 5 minutos veo que el papamóvil vuelve hacia el sector donde estaba yo. El Papa se detiene, empieza a buscarme, empieza a gritar mi nombre. Cuando yo escucho mi nombre, hago gestos y él me dice, saltá la valla. No sé cómo, salté la valla y me fui hasta el papamóvil. Y entonces él me dijo, vení, subí. Me hizo subir. Así que, y cuando estaba subiendo me dice, esta foto va a dar la vuelta al mundo. Y así fue. Un año después estamos todavía hablando de ese momento tan lindo. ¿Qué sintió en ese momento? ¿Cuál fue su experiencia con el Santo Padre? Sobre todo porque usted ha estado muy cercano a él, siendo sacerdote suyo, aquí en Buenos Aires, y ahora encontrándose con él como Papa. Bueno, para mí es muy difícil explicar lo que sentí cuando lo vi, cuando vi que venía el papamóvil de lejos y yo lo divisé a él vestido de blanco, una emoción muy grande.
Y cuando pasa todo esto, que él me invita al papamóvil, yo perdí conciencia de la multitud, de la gente, de todo. Simplemente me alegraba de volver a verlo y de hecho le daba la mano cada rato. Y él me decía, ¿cómo estás? Me decía, hablaba. Era una alegría muy grande de verlo, de estar cerca de él otra vez. Para mí fue eso, ¿no? El reencuentro con alguien muy importante en mi vida, con alguien muy querido. Y verlo, esa fue mi sensación, fue la alegría de verlo a él, y verlo tan bien, verlo tan contento, tan en paz. En alguna entrevista que usted ha dado anteriormente, hay un par de cosas que me llaman mucho la atención. Por un lado, su actitud de tomar una foto y querer tuitear en ese momento. Y en segundo lugar, resaltando el gesto del Santo Padre de invitarlo a subir al papamóvil. Cuando terminó el recorrido, el Santo Padre lo llevó a la sala de audiencias. Sí, lo de la foto fue una cosa muy simple, porque como me entré en shock cuando pasó todo esto, perdí conciencia de todo, entonces yo digo, voy a sacar una foto porque esto no me lo va a creer nadie. Pensé eso, fue mi pensamiento, nadie me va a creer que estuve en el papamóvil. Y claro, está todo el mundo, había muchas cámaras, pero yo en eso, esa fue mi sensación de guardar el momento. El sacerdote que estaba allí, el otro sacerdote me dijo, no saque fotos, disfruta el momento, fotos van a haber muchas después, y así fue, ¿no? Y cuando termina el recorrido por la plaza, que él me hace bajar y me dice, vos entra conmigo. Me daba mucha vergüenza porque yo no fui preparado para ver al Papa, no tenía una ropa adecuada, estaba con un pantalón simple, una campera, o sea, no estaba vestido para ver al Papa. De ninguna manera, simplemente se quería sacar fotos de atrás. Entonces, así como estaba, me hizo entrar con él por el medio de ese pasillo, que estaba la Orquesta del Vaticano por un lado, el cuerpo diplomático, en fin. Y yo entrando con el Papa por el pasillo central de la audiencia, me daba mucha vergüenza y me acuerdo que me iba hacia atrás, como quería esconderme porque estaba como en el medio con él. Padre Fabián, ¿usted cree que de alguna manera la forma de ser del Santo Padre, antes obispo suyo, ha generado un estilo marcado, una impronta en sus sacerdotes? Y yo creo que sí, él nos ha enseñado mucho. Primero porque era un obispo, cuando fue nuestro obispo, él vivía muy humildemente, siempre estaba al alcance de todos. Él no tenía móvil, no usaba móvil, teléfono celular, pero tenía un teléfono que estaba al lado de su cama. Y todos los sacerdotes teníamos ese número y sabíamos que si lo llamábamos antes de las 7 de la mañana, él atendía. Después ya él estaba en la curia, pero antes de las 7 de la mañana él atendía. O sea, y cuando no estaba él, dejaba un fax. Entonces uno le podía dejar una notita y cada vez que llamabas por teléfono, a lo sumo, a las 2 horas, él devolvía el llamado. Siempre, siempre fue así. Siempre fue un hombre sumamente cercano. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, él nos deja un estilo de modo de ser pastor, un modo de ser sacerdote, de estar muy cerca de los demás. Después, austeridad de vida. El lugar y el modo en que él vivía era más pobre que un cura pobre, como vivía él, sin automóvil, sin chofer, tomándose transporte público, sintiéndose siempre siendo uno más y sintiéndose uno más. Esas cosas creo que es como un estilo, un modo de ser sacerdote, que él lo veíamos en él. Y finalmente creo que permanentemente él hablaba de que la iglesia esté en la calle, en el sentido de que una iglesia misionera, una iglesia que anuncie el amor de Jesús, que anuncie la misericordia. Es decir, los grandes temas, la misión, la misericordia, son los grandes temas que él de alguna manera también nos inculcó mucho aquí mientras fue nuestro obispo durante 15 años, ¿no? Padre Fabián, a usted también se le conoce como el cura tuitero. Cuéntenos un poco sobre esto. Bueno, todo lo que es el mundo virtual, Twitter, las redes sociales, Internet, yo lo imagino como un espacio, como un lugar, no como un medio, ¿no? Un lugar donde hay mucha gente. Y entonces me parece que es cuando uno llega a un lugar, por ejemplo una plaza, y hay mucha gente,
y yo como sacerdote estoy allí y trato de estar al alcance de la gente, como sacerdote. De tal manera que a veces hablamos de lo que se habla, así como yo no estoy hablando todo el tiempo con todo el mundo de las cosas de la iglesia, de las cosas de la religión, así también en Twitter, por ejemplo, o se habla de lo que sea, pero soy sacerdote. Entonces, para mí es un lugar donde estoy y que suscita siempre un paso más, que es el anuncio, en definitiva, del amor de Jesús. Y tengo experiencias en estos años, la verdad es que he conocido mucha gente muy interesante, sobre todo en Twitter, que es la red donde más yo me desenvuelvo. He bautizado adultos a partir de 4 personas, a partir de situaciones que empiezan en Twitter, diálogos, he celebrado matrimonios, atendido enfermos, y siempre, o muchas veces, lo que empieza a veces con un tweet termina en un encuentro personal, en un diálogo. Creo que es eso, es un lugar donde como sacerdote estoy. Y a veces eso da para más, da para un encuentro profundo, para hablar de Dios o para facilitar que alguien se encuentre con el amor de Dios. Me gustaría profundizar un poco más en este mundo virtual. ¿Cuál es el tipo de gente que se encuentra ahí? Supongo que entre sus seguidores también se encuentra con gente que está en contra de sus creencias, lo que usted intenta vivir. Yo imagino que es como si, te hago otro ejemplo, ¿no? Imagino que es como si voy a una fiesta de casamiento y me toca una mesa donde hay gente creyente, gente no creyente, pero eso no impide que yo pueda hablar amigablemente con todos. Es decir, y eso es Twitter, por ejemplo, o estar en un lugar donde hay gente que piensa distinto y podemos compartir. Ahora, evidentemente, como cuando uno interactúa con personas que tienen una diferencia de opinión, cada uno sabe dónde. Yo soy sacerdote, yo creo en la fe de la iglesia, soy hijo de la iglesia, creo todo lo que cree la iglesia y afirmo y enseño todo lo que afirma y enseña la iglesia. Entonces hay temas ciertamente en los que hay como límites innegociables, por decirlo de alguna manera. Pero eso no implica que yo pueda tener vínculo, amistad, cercanía con personas que tengan otra cosmovisión. Es un llamado a la apertura de alguna manera, ¿no? A la apertura y al diálogo, sin renunciar a la propia identidad. Al comenzar la entrevista mencioné que íbamos a comenzar de adelante para atrás. Cuéntenos un poco acerca de su propia vocación, en la cual usted nos comentaba previamente a la entrevista, el padre Bergoglio tuvo un papel. Sí, antes de que yo tuviera todo el proceso de inicio vocacional, cuando yo estudiaba Derecho, me iba a confesar también a la iglesia de los jesuitas, que está aquí en Buenos Aires, y él durante algunos meses, él fue confesor allí. Allí lo conocí. Me acuerdo perfectamente la primera vez que fui a confesarme con él, yo tendría 18, 19 años, él era sacerdote, ni siquiera era obispo, todavía era un simple sacerdote, y cuando me confesé me regaló un devocionario del Sagrado Corazón de Jesús, que todavía lo tengo. En la primera confesión con él me lo regaló. Fue una confesión que me acuerdo, que grabó. Luego, a los pocos meses, él fue destinado a Córdoba, una región de acá de Argentina, y yo le perdí el rastro. Años después lo reencuentro ya yo en el seminario y él como obispo auxiliar de Buenos Aires, en ese momento vicario de una zona de Zona Flores. Allí fue el reencuentro con él 4 o 5 años más tarde de que lo conocí como confesor. ¿Cómo se da el proceso de descubrimiento de su vocación? Primero es un deseo profundo de Dios y que hay en el corazón, era un deseo muy grande de querer ayudar a las personas. Y cuando voy descubriendo que lo mejor que podía dar a alguien era Dios, la experiencia de Dios, la fe, es como que se fueron acomodando los melones, como decimos aquí, ¿no? Es decir, querer ayudar a la gente, querer hacer todo para ayudar a la gente, a veces experiencias en barrios carenciados, experiencia con jóvenes en situación de riesgo, con familias muy pobres en mi juventud y mi adolescencia, de ayudar y de asistencia, pero cuando voy descubriendo lo que hace la fe en el corazón de un hombre, sentí que no había nada que yo pudiera darle a nadie más grande que la fe. Entonces, que valía la pena dar la vida para que otros pudieran encontrar sentido, porque la fe en definitiva es eso, es encontrarle sentido a todo, ayuda a vivir, ayuda
a permanecer en paz, ayuda a soportar todo, ayuda a construir el mundo. La fe es un don inestimable. Entonces yo sentía, digo, si yo puedo dar fe, ¿qué más? ¿No? Que todo lo que yo pueda todo lo que tenga que sacrificar al lado de eso es nada. Y en definitiva transmitir a Jesús, era eso, ¿no? Como sacerdote comunicar, quizás hoy tengo categorías, palabras que en ese momento no tendría para decir, pero en definitiva era eso, era descubrir que dando la vida de Jesús a los demás, transmitiendo el amor de Dios en el sacramento, todo eso era muy valioso y todo lo que yo tuviera que sacrificar era poco. ¿Hubo algún momento en su vida, durante su juventud, en la cual llegó a la certeza de que la fe era la respuesta para su vida? ¿O ese era algo que de alguna manera ya había estado viviendo, alimentando desde el hogar? Yo creo que Dios me ha cuidado de toda la vida a través de la fe, sobre todo de mi abuela, cuando era pequeño, luego la fe de mis padres, pero siempre, no es que hubo un momento en que no creía, no, siempre fue la fe una realidad muy presente en mi vida, como un don que reconozco de Dios, venido de Dios. Recuerdo mi abuela que me llevaba a la Virgen de Fátima, donde yo vivía cuando era chico, y me llevaba a la misa de San Blas, pequeñas cositas que recuerdo patente, o el credo que me enseñaba a rezar mi madre con un cuadrito que tenía al lado de mi cama, en fin, son esas cosas que se va como nutriendo la vida de un niño. Y a medida que yo voy creciendo, siempre la fe fue un lugar importante. Pero es en mi juventud, quizás más en el compromiso social de los 18, 19 años, cuando percibo también desde lo que hace la fe en la vida de la gente, más allá de mí mismo, lo importante que es comunicar la fe. ¿Podría contarnos un poco sobre su familia? ¿Padres, hermanos? Yo soy el mayor de 3 hermanos. Mi padre ya murió hace 4 años, mi madre todavía vive y bueno, son una familia simple, buena, trabajadores, que nos acompañamos y nos queremos mucho y bueno, y también hemos crecido mucho en la fe a partir de las circunstancias de cada uno. Ya mis hermanos tan grandes, por supuesto, pero y tengo sobrinos, pero es una familia que nos contenemos mutuamente y nos alentamos. Y la fe, conforme yo entré al seminario y fueron pasando los años, me parece que la fe fue tomando un lugar muy, muy preponderante y muy central en mi familia, más que antes, me parece, ¿no? Y hoy sí, hoy estamos como muy, muy unidos también en eso, todos. Nos contaba cuánto valora su sacerdocio. ¿Cuál es el centro en su ministerio? Yo creo que es la experiencia de la misericordia de Dios, esa experiencia de transmitir el amor de Dios, que primero necesitamos experimentar permanentemente, ¿no? Dios tiene un amor sin límites y eso luego necesita manifestarse. Por supuesto que los sacramentos, la Eucaristía, la reconciliación, son lugares donde esa misericordia está como así explícitamente dada, pero también en la vida cotidiana, en los pequeños gestos de cada día, en el modo de tratar a los demás, en el anuncio explícito o implícito del amor de Dios. Creo que lo central del sacerdocio es estar disponible como Dios está disponible, estar abiertos como Dios está abierto con todos, estar cerca como Dios está. El Papa dice pastor con olor a oveja, ¿no? Y es un poco esa idea de de ser un cura que esté en medio de su gente y que no nos escapemos de la gente, sino eso lo pedimos, a veces sale bien, a veces no, pero es algo que hay que pedir y trabajar. Creo que lo central es eso, es mostrar la misericordia de Dios, es decir, estar con alegría y con paz en medio del pueblo de Dios. ¿Cuáles son los retos a los cuales nos enfrentamos ahora como iglesia particular en Argentina? Muchos en Buenos Aires y quizás particularmente los obispos últimamente están hablando de la violencia y del narcotráfico como temas así puntuales que son problemas graves y que pueden crecer, son retos muy, muy puntuales, ¿no?
la violencia que se vive a veces en las cosas cotidianas, en el maltrato institucional, el maltrato... hay una violencia como una crispación que está en el ambiente, una división, a veces las cuestiones políticas, también las deportivas, incluso hay algún equipo de fútbol, el mío propio, que la propia hinchada de un equipo están divididos y hay problemas graves entre la misma hinchada de un propio equipo de fútbol. Es decir, hay mucha violencia y es un reto grande, es un desafío grande, porque la violencia siempre surge, es una emergente. La violencia no es solamente el problema, sino que es la respuesta a un problema anterior, que es la injusticia. Cuando hay violencia es porque hay injusticia previamente. Entonces hay una violencia, hay injusticia que nosotros tenemos que saber denunciar y saber combatir. Las adicciones es un reto. Después, por supuesto, los retos más habituales, que son como el secularismo, no me salía la palabra, el secularismo, que es la pérdida de sentido de lo religioso, la pérdida, el relativismo, que es la pérdida de los nortes existenciales, del bien y del mal. Bueno, son desafíos que tenemos permanentemente y que compartimos con el mundo. Pero yo creo que la violencia, la injusticia y el narcotráfico son desafíos fuertes que tenemos en este momento en nuestra sociedad aquí en Buenos Aires. El hecho de que el Papa sea argentino ha hecho de que los ojos del mundo se vuelvan a esta nación, hacia América Latina. Y yo creo que eso es una muestra de que nosotros tenemos mucho que dar para la Iglesia, para el mundo. ¿Podría comentar un poco sobre su percepción acerca de esto? No me cabe duda que Latinoamérica para mí es la mejor región del mundo, no me cabe duda. Es una región con muchísimas posibilidades, sin problemas sociales de fondo, sin quiebres institucionales, sin violencias fratricidas, sin fundamentalismos religiosos, sin una misma lengua, y el portugués es casi la misma lengua, una misma cultura, con un medio ambiente todavía cuidado y donde no hay problemas ecológicos gravísimos como en otras partes. Entonces, creo que Latinoamérica tiene muchísimas potencialidades de todo tipo y creo que tiene el desafío de crecer y realmente creo que tiene mucho para dar, ¿no? Todavía tiene una fuerte cultura cristiana que impregna nuestras tradiciones y nuestra sociedad. Y creo que el Papa latinoamericano, yo no diría argentino, es argentino por supuesto, pero me parece que es la región más que el país, es la región la que hay que mirar y de la que hay que aprender, ¿no? Creo que Latinoamérica tiene un gran aporte para dar al mundo en este momento tan crítico. El Papa, de hecho, es muy interesante el discurso que da en Estrasburgo el año pasado, en el Parlamento Europeo, donde el Papa denuncia de alguna manera no solo Europa, sino Occidente. De alguna manera el Papa advierte sobre los riesgos que tiene esa vida secularista, cientificista, racionalista de Occidente y creo que en Latinoamérica hay una reserva muy grande que hay que saber crecer. Y a nivel de la Iglesia, la piedad popular, la fe del pueblo de Dios, la fe de la gente de nuestro pueblo es profundamente edificante y nos ayuda mucho a crecer. Creo que Latinoamérica tiene todo para dar. Padre Fabián, hablando de dar, si alguna gente quisiera comunicarse con usted, ¿cómo lo podría hacer? Mi cuenta de Twitter es @paterfabian, con B larga, ¿no? @paterfabian, ¿no? Y allí me llegan las cosas. Sí. Y bueno, y la parroquia María Reina en Buenos Aires, en el barrio Villa Urquiza, también, siempre abierta para todos. Padre Fabián, queremos agradecerle de corazón por habernos abierto las puertas de su casa. El gusto es mío porque ustedes han venido hasta nuestra casa y compartido con nosotros este momento. Les agradezco de corazón, yo y toda mi comunidad, por haber venido hasta nosotros. Yo no puedo estar más que contento cada vez que me encuentro con estos sacerdotes jóvenes dispuestos a ser esos pastores con olor a oveja y que transmiten ese evangelio de la misericordia. Como se los he venido diciendo en programas anteriores, recemos por el Padre Fabián, por su apostolado y para que Dios lo haga cada vez un sacerdote más santo.
Ya saben, si quieren comunicarse con el Padre, manden un tweet, ese pajarito, Pater Fabián.